Ley 1257 de 2008. La presente ley contiene normas que buscan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia. La Ley 1257 establece las siguientes definiciones de daño. Daño psicológico es la acción u omisión que tiene como fin controlar comportamientos, creencias y decisiones por medio de intimidación, manipulación, amenaza, humillación o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica. Daño o sufrimiento físico. Acciones que pongan en riesgo o atenten contra la integridad física de una mujer. Daño o sufrimiento sexual. Obligar a una persona a mantener contacto sexual físico o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales con una o más personas mediante el uso de la fuerza, intimidación, chantaje, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que limite la voluntad personal. Acoso sexual. El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona. Daño patrimonial. Es la pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores o derechos económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer. Las mujeres tienen derecho a una vida digna, a la integridad física, sexual y psicológica, a la intimidad, a no ser sometidas a tortura o tratos crueles y degradantes, a la igualdad, a no ser sometidas a discriminación, a la libertad y autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, a la salud sexual y reproductiva y a la seguridad personal. Toda víctima de alguna de las formas de violencia previstas en la presente ley tiene derecho a recibir atención integral a través de servicios con cobertura suficiente, accesible y de calidad. Recibir orientación, asistencia legal y asesoramiento jurídico gratuito, inmediato y especializado. Se podrá ordenar que el agresor asuma los costos de esta asistencia. Recibir información clara y completa, la cual brinde el conocimiento sobre sus derechos, mecanismos y procedimientos a su disposición. Dar su consentimiento para la realización de exámenes médicos legales en los casos de violencia sexual y escoger el sexo del profesional para la práctica de los mismos. Recibir información completa sobre su salud sexual y reproductiva. Ser tratada con reserva de identidad al recibir la asistencia médica, legal o asistencia social. Recibir asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y forense especializada e integral para ella, sus hijos e hijas. Acceder a los mecanismos de protección y atención para ellas, sus hijos e hijas. La verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición frente a los hechos constitutivos de violencia. A no ser confrontada con su agresor en cualquier momento administrativo o judicial, las mujeres tienen derecho a no conciliar. El tema de violencia contra las mujeres debe ser incluido en la agenda de los consejos de política social. Los planes de desarrollo de municipios y departamentos deberán contener acciones de prevención y atención a mujeres víctimas de la violencia. La sociedad tiene un papel fundamental para lograr erradicar la violencia y discriminación contra las mujeres. Conocer, respetar y promover los derechos de las mujeres. Abstenerse de realizar acciones que impliquen cualquier tipo de maltrato contra las mujeres. Abstenerse de realizar acciones de discriminación contra las mujeres. Denunciar las violaciones de los derechos de las mujeres, la violencia y discriminación en su contra. Participar activamente en la formulación, gestión y cumplimiento de la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres y del Plan Integral para garantizar una vida libre de violencias. Colaborar con las autoridades en la aplicación de esta ley y en la ejecución del Plan Integral para garantizar una vida libre de violencias. Realizar todas las acciones necesarias para asegurar el ejercicio de los derechos de las mujeres y eliminar la violencia en su contra.
Las mujeres que dentro de su contexto familiar sean víctimas de cualquier tipo de violencia, amenaza u otra forma de agresión, podrán pedir al comisario de familia del lugar de los hechos una medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia o evite que ésta se realice. En las comunidades indígenas, afrodescendientes y los demás grupos étnicos, las obligaciones de la familia se establecerán de acuerdo con sus tradiciones y culturas, siempre que no sean contrarias a la constitución política y a los derechos humanos. Medidas de protección. Ordenar al agresor el desalojo de la casa o habitación que comparte con la víctima. La autoridad enviará copia de la medida a la persona encargada de la vigilancia del lugar, al consejo de administración, al comité de convivencia, al propietario, arrendador o a quien esté a cargo del inmueble para que impidan el acceso del agresor con copia a la Policía Nacional. Ordenar al agresor abstenerse de penetrar en cualquier lugar donde se encuentre la víctima. La autoridad enviará orden de fijación de la medida a los sitios que la víctima determine para que los encargados del control de acceso, el propietario, arrendador o quien esté a cargo del inmueble impidan el ingreso del agresor. Prohibir al agresor esconder o trasladar de la residencia a los niños, niñas y personas discapacitadas, miembros del grupo familiar en situación de indefensión. La autoridad oficiará al ICBF para que informe a los centros zonales con el fin de impedir el otorgamiento de custodias a favor de los agresores. Ordenar al agresor el pago de los gastos de orientación y asesoría jurídica, médica, psicológica y psíquica que requiera la víctima. En casos de violencia repetitiva, y se tema por la seguridad de la víctima, se ordenará una protección temporal en el domicilio y lugar de trabajo de la víctima. Por solicitud de la víctima, se ordenará acompañamiento de la autoridad para su reingreso al lugar de domicilio cuando ella haya debido salir para proteger su seguridad. Decidir provisionalmente el régimen de visitas, la guarda y custodia de los hijos e hijas. Suspender al agresor la tenencia, porte y uso de armas. Decidir provisionalmente quién tendrá a su cargo las pensiones alimentarias. Decidir provisionalmente el uso de la vivienda familiar. Prohibir al agresor cualquier transacción de bienes sujetos a registro si tuviere sociedad conyugal o patrimonial vigente. La víctima identificará los bienes y si los desconoce, la autoridad oficiará a los organismos competentes para que den esta información en un plazo máximo de 3 días hábiles. Ordenar al agresor la devolución inmediata de los objetos personales de la víctima. La autoridad competente deberá remitir todos los casos de violencia intrafamiliar a la Fiscalía para efectos de la investigación de este delito. Las mujeres tienen derecho a medidas de atención. La autoridad, en coordinación con las demás entidades competentes y con posterioridad a la emisión de alguna medida de protección, otorgará las medidas de habitación, alimentación o transporte a la mujer víctima de violencia cuya vida, salud e integridad se vean afectadas por permanecer en el lugar donde habita. Las empresas promotoras de salud y las administradoras de régimen subsidiado prestarán los servicios de asistencia médica, psicológica y psiquiátrica a las mujeres víctimas de violencia, a sus hijos e hijas. Los empleadores que ocupen trabajadoras mujeres víctimas de violencia comprobada y que estén obligados a presentar declaración de renta, tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o periodo gravable, desde que exista la relación laboral y hasta por un periodo de 3 años. La violencia se comprobará mediante sentencia por cualquier tipo de violencia o medida de protección dictada por autoridad competente. Al Código Penal se adicionan las penas privativas de prohibirle al agresor aproximarse y comunicarse con la víctima o con integrantes de su grupo familiar. La pena por homicidio será de 25 a 40 años si es cometida contra una mujer por el hecho de ser mujer. Las penas por homicidio, secuestro, violación, acto sexual abusivo, proxenetismo, trata de personas, entre otros, se aumentarán si se realizan sobre cónyuge o compañera permanente o aprovechando la confianza de la víctima. La Consejería para la Equidad de la Mujer, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y representantes de organizaciones de mujeres conforman el Comité de Seguimiento a la implementación de esta ley. Las violencias contra las mujeres son un delito, una violación a los derechos humanos, un asunto de Estado.
rechaza todas las formas de violencias contra las mujeres.